Hola, queridos estudiantes, qué rico volver a vernos. En nuestra clase de hoy trabajaremos los triángulos. Veamos algunas imágenes en donde encontramos esta clase de polígonos. En esta ocasión les he traído a mi amigo Taewo, que está compuesto por diferentes clases de triángulos. En esta señal reglamentaria de tránsito que indica paso de estudiantes, observamos un triángulo. Y nuestra última imagen. Si miramos el cielo en una noche estrellada, podemos imaginarnos triángulos al unir tres estrellas. Observemos. Si unimos esta estrella con esta estrella y con esta estrella, obtenemos un triángulo. Al igual pasaría acá. Si unimos esta estrella con esta y con esta, obtendremos otro triángulo. Como observamos, existen diferentes clases de triángulos que se clasifican según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Miremos la clasificación según la medida de sus lados. Como podemos observar, este triángulo que representa la cara tiene sus tres lados iguales. Lo vamos a llamar triángulo equilátero. Ahora observemos los triángulos que representan los zapatos. Podemos ver que dos de sus lados tienen la misma medida. A este tipo de triángulo lo llamaremos triángulo isósceles. Dos lados tienen la misma medida. Las piernas de Taewo están formadas por triángulos, cuyos lados tienen diferentes medidas. A este tipo de triángulos se les llama triángulos escalenos. Sus tres lados tienen diferentes medidas. En conclusión, en un triángulo equilátero los tres lados tienen la misma medida. En un triángulo isósceles, dos de los lados tienen la misma medida. Y en un triángulo escaleno, la medida de los tres lados es diferente. Ahora miremos la clasificación según la medida de sus ángulos. Retomemos la imagen de Taewo. Como podemos observar, los triángulos que representan el tronco tienen un ángulo recto, o sea, un ángulo que mide 90 grados. A este tipo de triángulos se les llama triángulos rectángulos. Un ángulo recto y un ángulo recto se llaman triángulos rectángulos. Ahora observemos el triángulo que representa la cara. Podemos ver que todos sus ángulos miden menos de 90 grados, es decir, son ángulos agudos. A este tipo de triángulo lo llamaremos triángulo acutángulo. Tenemos este ángulo que mide menos de 90, este que mide menos de 90 y este que mide menos de 90. Triángulo acutángulo. Los brazos de Taewo están formados por triángulos que tienen un ángulo obtuso, es decir, mide más de 90 grados y menos de 180 grados. A estos triángulos se les llama triángulos obtusángulos. Vemos que aquí tenemos nuestro ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Entonces, un ángulo agudo es un ángulo que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Un ángulo recto mide 90 grados y un ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Y en cuanto a la clasificación de los triángulos, según la medida de sus ángulos, podemos concluir que un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos interiores es recto. En un triángulo acutángulo, los tres ángulos internos, todos son agudos. Y en un triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos internos es obtuso. Ahora miremos algo interesante que sucede con los ángulos interiores de un triángulo. En la imagen observamos un triángulo cuyos ángulos interiores son A, B y C. Miremos. Ángulo A, ángulo B y ángulo C.
Si recortamos los ángulos del triángulo, quedarían como aparece a la derecha. Observemos. Este ángulo A quedaría de esta forma. Este ángulo B quedaría de esta forma. Y este ángulo C quedaría de esta forma. Ahora, al unir los tres ángulos que hemos recortado de tal manera que sus vértices coincidan, observamos que la suma de los ángulos A, B y C es igual a 180 grados. A, B y C, su suma es igual a 180 grados. En conclusión, podemos decir que en todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Ahora los invito a realizar las actividades divertidas que se encuentran en su guía. Nos vemos en un momento.